Bien, continuamos entonces con la clase. Venía diciéndoles entonces sobre el artículo 13 de que se realizan distintas actas para diferentes efectos. Y dentro de esos efectos tenemos entonces la aprobación de estados financieros, la inactividad de una empresa, ya les mencioné más o menos a qué se refiere la inactividad, el nombramiento o ratificación de la junta directiva y adicionalmente de eso también tenemos la posibilidad de que de una u otra, ya que me dicen, que de una u otra manera esto también podamos ratificar o no ese comisario. Y les mencionaba entonces la importancia de que las empresas entonces pueden allí determinar si mantienen el comisario que tenían o que sencillamente van a cambiar de comisario, van a colocar una persona diferente que de una u otra manera cumpla esa función. ¿Qué es el decreto de dividendos? El decreto de dividendos no es otra cosa que la posibilidad que tienen en este caso los accionistas de que esas utilidades que están plasmadas en el estado de resultado pasen a formar parte de su propio patrimonio. Recordemos que hay patrimonios separados. Uno es el patrimonio de la sociedad mercantil y el otro patrimonio entonces será el patrimonio de cada uno de los accionistas. ¿Qué entonces puede pasar? Que ese patrimonio salga, en este caso, de la organización empresarial y pase de una u otra manera a cada uno de ellos. ¿Cómo va a pasar eso? Bueno, dependiendo de la proporción accionaria. Si yo tengo el 50% de las acciones, pues a mí me corresponde el 50% de las utilidades. Si usted tiene el 25%, a usted le corresponderá el 25% que corresponde. A eso se refiere cuando hablamos de decreto de dividendos. Mire entonces que todo, absolutamente todas las transacciones, todas las actividades que realizan las sociedades mercantiles deben de una u otra manera ser plasmadas de esa forma en los registros mercantiles correspondientes. Y profesor, ¿cuáles son los requisitos que deben presentarse? Bueno, esos requisitos que están aquí son la copia de la cédula de identidad vigente, si es extranjero, por supuesto, la copia del pasaporte y la copia de la visa, debe estar vigente esa visa y ese pasaporte, la copia del registro de información fiscal de la sociedad mercantil y de los accionistas, y obviamente en este caso los estados financieros, esos estados financieros que son presentados por los contadores públicos siempre y cuando sean en cumplimiento de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, o sea, en normas internacionales. ¿Qué son las normas internacionales de contabilidad? Vamos a hacer un repaso, aunque eso formará parte de un tema más adelante en lo que es legislación mercantil, pero para que podamos entender los principios de contabilidad es que antes cada país tenía, llamémoslo así, sus propias normas, que era un activo, que era un pasivo y que era capital. En este momento, todos los países estamos llegando a un solo lenguaje y entonces tenemos una normativa internacional en lo que son los principios o las disposiciones de plasmar los estados financieros. Eso significa que los estados financieros, si los lee un contador público venezolano, un administrador venezolano o colombiano o peruano o chileno, debe entenderlos de forma clara y precisa porque la metodología de trabajo que estamos utilizando es una metodología aplicable a todos los países. Esos estados financieros, vuelvo e insisto, deben tener siempre entonces, en cualquiera de los efectos, la carta de el comisario donde de una u otra manera hace referencia a si considera que se aprueben o no esos estados financieros, teniendo claro, por supuesto, que cualquiera de ustedes pudiera ser un comisario. Es importante que el comisario haga una carta, se llama carta de aceptación, de que usted asume ese cargo de comisario. No es que no, yo lo voy a nombrar y lo nombran en el acta, ya no. Usted debe asumirlo a través de una carta, un oficio en papel blanco, hace sus condiciones allí y establece de una u otra manera que se va a aplicar esa condición. Adicionalmente de eso, siempre vamos a llevar eso acompañado de la copia del carnet. ¿Qué carnet? El carnet que le entrega su colegio. Si es el colegio de administradores, el del colegio de administradores. Si es el de economistas, el de economistas. Y si es el de licenciados, el de licenciados. En cualquiera de todos los casos, cada uno de los colegios entonces debe entregarle la información correspondiente. Adicionalmente la constancia de inscripción, la constancia que le emite ese colegio de que usted está escrito, de que usted es un licenciado en administración, de que usted es un licenciado en contaduría o es un economista. Cualquiera de esos. En líneas generales, ese es el cumplimiento de las disposiciones del artículo 13. Si nos vamos ahora a reflejar lo que dispone el artículo 14, ya me habla de tramitación de un acta de modificación estatutaria. ¿Qué es los estatutarios? Cuando yo creo una sociedad mercantil, esa sociedad mercantil de una u otra manera dispone allí cuál es mi capital, cuál es mi domicilio,
cuáles son los accionistas, cuál es la junta directiva, cuál es el comisario, cuánto tiempo va a durar la compañía, pero adicionalmente de eso también debe disponerse de una u otra manera eh, cuáles son los estatutos, las reglas por las cuales nos vamos a regir. En el derecho mercantil, los estatutos son fundamentales porque las reglas las colocan ustedes. Ustedes deciden quién de una u otra manera puede o no comprar, quién puede vender, qué puede comprar, qué puede vender, quién puede aperturar una cuenta bancaria, quién no, quién la puede cerrar, quién puede pedir un crédito, quién puede hipotecar un bien de esa sociedad mercantil, en fin, todas esas disposiciones conforman parte de lo que son esos estatutos y es completamente abierto el derecho mercantil para que ustedes trancen y coloquen las condiciones que ustedes decidan. Pero esas condiciones que se establecieron en un momento determinado, cuando se constituye la organización, pueden ser modificadas. Pueden entonces ustedes tramitar un cambio de esos estatutos. Entonces eso es lo que está disponiendo el artículo 14 de la resolución 019. Adicionalmente de eso, me habla aquí de reactivación o prórroga, de ampliación o disminución de la sociedad mercantil. Usted puede aumentar el capital, disminuir el capital que de una u otra manera aportó en un momento determinado. Si pudiera darse el caso, que es muy común, que una persona fallece, se muere de cierta manera, entonces de una u otra forma, esas personas que son sus herederos van a participar dentro de la sociedad mercantil, porque si ya no está el que era propietario de esas acciones o de esa acción, sencillamente se apertura un procedimiento que es un procedimiento sucesoral, un procedimiento normalmente sano que está establecido en un código distinto, que es el Código Civil, y ese procedimiento implica que va a tener entonces asociación un representante legal y ese representante legal va a velar entonces por que se dé o que se mantenga la transparencia sobre la participación accionaria que se tiene en esa sociedad mercantil, pero eso requiere que debe ser de una u otra manera plasmado en una acta de asamblea, o sea que debemos en una asamblea colocar allí el nombre de esa sucesión, quiénes son los herederos y quién va a representar de una u otra manera esa sucesión. Eso es una información que siempre nosotros debemos plasmar de forma clara. Dame un segundo, por favor. Bien, gracias. Disculpen un segundo, es que hoy ha sido un día un poquito ajetreado. Adicionalmente a eso, entonces también podemos de una u otra manera realizar todos estos procedimientos. Para eso el artículo 14 dispone de una serie de requisitos, como lo leen aquí en la pantalla, la copia de la cédula de identidad vigente de los asistentes a la asamblea, si es extranjero la copia del pasaporte, en fin, que corresponda con su visa, la copia del registro de información fiscal, si es una sucesión, la sucesión apertura, la necesidad de una persona jurídica, esa persona jurídica es distinta al fallecido, al de Cojus. Es una persona que de una u otra manera nace en el derecho y de una u otra forma, el derecho civil en este caso, y tiene un patrimonio, porque allí no se ha repartido ese patrimonio. Si yo tenía, por ejemplo, una casa, un carro, un vehículo, 3 fincas y me muero, pues obviamente mis herederos, mis hijos, mi esposa, de una u otra manera son los dueños de ese patrimonio, pero no está definido de que mío es la casa, mío es la finca, mío es el carro. Todo es uno solo. Entonces esa asociación representa una sola cosa y se crea entonces un RIF y ese es el RIF que debe de una u otra manera entregarse para hacer el traspaso de lo que era mío, lo que era de Jesús Abel, ahora a la sucesión va siempre a colocarse el nombre de sucesión y luego el nombre de la persona que falleció y todo lo que está allí hasta tanto no se realice un traspaso de la sucesión a cada uno de los herederos de ese patrimonio, independientemente del patrimonio que sea. Adicionalmente de eso, pasamos de allí a lo que sería el artículo 15 de la 019. Otra disposición que hacemos en las sociedades mercantiles es el cambio de denominaciones. Usted, por ejemplo, el día de hoy puede crear una sociedad mercantil y esa sociedad mercantil, por ejemplo, ser una constructora. Y usted se dedica, por supuesto, a la construcción de edificios, en fin. Y el día de mañana esa unidad de negocio no está funcionando y usted dice, bueno, ¿y cómo hago? Necesito diversificar, yo ya no puedo seguir trabajando como constructora. ¿Qué hago? Digo, bueno, voy entonces a dejar de ser una constructora y pasar, por ejemplo, a ser una inmobiliaria. Voy a trabajar igual con inmuebles,
pero me voy a dedicar a la compra-venta de alquiler, ya no voy a construir. ¿Qué estoy haciendo? Cambiando el objeto. Tú puedes cambiar el objeto, pero también puedes cambiar la denominación. Le puedo quitar la palabra constructora y le puedo colocar la palabra inmobiliaria. Pero puedo ser un poco más radical que eso. Yo quiero dejar de ser una inmobiliaria y yo quiero pasar a ser, por ejemplo, un bodegón. Voy a vender comida. Situación pandemia y aquí todo lo que se vende es comida. Yo puedo entonces cambiar la denominación. Era inmobiliaria Jesús Abel Sequeda, sea, por ejemplo, y ahora le voy a llamar un nombre distinto que sería Bodegón Jesús Abel Sequeda. Claro, habrá nombres más bonitos para eso, pero esa determinación ustedes la pueden colocar en un momento determinado, ¿ok? Entonces son disposiciones interesantes que ustedes de una u otra manera pueden manejar. Eso significa que usted no tiene que cerrar una sociedad mercantil, sino que esa misma sociedad mercantil que viene funcionando con un objeto distinto y con un nombre diferente puede ser modificada. Usted le puede cambiar el nombre y le puede cambiar el objeto. Sigue siendo de los mismos accionistas, inclusive podrá tener la misma condición estatutaria o si usted necesita cambiar la condición estatutaria, pues puede darse. También puede darse en el caso de que un accionista le quiera vender a otro, entonces se hace un traspaso o una venta de acciones. Eso es completamente viable, usted puede traspasar sus acciones en un momento determinado a otra persona, siempre y cuando pues sea una persona dentro del ámbito que el dinero que se esté registrando venga de una actividad completamente lícita para no tener alguna condición con legitimación de capital. ¿Cuáles son los requisitos para el cambio de una denominación comercial? Volver a reservar el nombre. Si yo tenía un nombre y era constructora, lo llevé a inmobiliaria, debo ahora reservar a ver si está disponible el nombre de inmobiliaria. Y si después lo traspasé de inmobiliaria a bodegón, pues debo revisar que esté libre. O sea que voy a hacer un procedimiento más o menos similar al que hice cuando hice la constitución. Voy a solicitar una nueva denominación comercial. Eso es algo que es completamente interesante, pero está la facilidad de que se realice ese proceso de transformación, un proceso de transformación muy bonito que se desempeña dentro del registro mercantil, porque obviamente estamos hablando de sociedades mercantiles. Requisitos. Aparte de esa reserva del nombre, debo llevar la cédula de identidad legible de todos los accionistas y adicionalmente la copia del registro de información fiscal legible de, en este caso, la sociedad mercantil. Allí aparecía el nombre anterior, vamos entonces a cambiarlo y luego de volver a sacar usted el nuevo RIF, que es un nuevo registro con la nueva denominación comercial. En líneas generales, eso es lo que me dispone a mí el artículo 15. El artículo 16 de la resolución 19 me habla del cambio del domicilio de las sociedades mercantiles. Yo puedo también cambiar el domicilio. Alguien está rayando la pantalla, creo. En un momento determinado veo allí unas rayas, no sé qué pasó. Eh, ¿Quién puede de una u otra manera cambiar el domicilio? La junta directiva y la asamblea de accionistas. En cualquiera de los casos, usted dice, bueno, por ejemplo, yo tenía un local alquilado en Barrio Obrero, no puedo pagar el canon de alquiler, me voy a tener que mudar, por ejemplo, para la Concordia. Eso es completamente viable. Usted puede entonces ir al registro mercantil y solicitar un cambio de domicilio. Me voy de Barrio Obrero, me voy a hacer la Concordia y coloco la nueva dirección en la Concordia. Como también usted fácilmente puede crear distintos establecimientos comerciales. Mantengo mi domicilio principal en Barbero y aperturo uno nuevo en la Concordia. Sigo siendo la misma empresa, sigue siendo el mismo nombre, sigue siendo el mismo RIF, pero esa empresa crea una empresa adicional en la Concordia. Y si yo quiero inclusive salir de San Cristóbal, la puedo crear en Colón, la puedo crear en La Fría o sencillamente en Mérida, Barquisimeto, Puerto La Cruz, en cualquiera de los estados o municipios del país y sigo teniendo presencia en San Cristóbal y sigo registrado probablemente en un registro mercantil en San Cristóbal porque mi domicilio principal está en San Cristóbal y sigue siendo la misma empresa con el mismo nombre y con el mismo RIF y pudiera cambiar el objeto, pudiera cambiar el nombre, pudiera hacer cualquier modificación estatutaria y sería aplicable a todos los establecimientos comerciales porque todos dependen de uno solo, ¿ok? Eso es una de las condiciones interesantes. Ese cambio de domicilio, en los requisitos del artículo 16 está la copia de la cédula de identidad de los accionistas, copia de RIF, mire que todo es repetitivo, la copia certificada del expediente debidamente firmado, ¿sí? En este caso, si yo voy a trasladar ese domicilio a Barquisimeto, por ejemplo, es porque yo voy a cerrar mi domicilio principal en San Cristóbal, no voy a dejar ninguna presencia en San Cristóbal, estaba registrado en San Cristóbal y ahora me voy de San Cristóbal, por ejemplo, a, no sé, Barquisimeto, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, otro lugar. ¿Qué debo hacer? Voy a ese registro y solicito entonces una copia de ese expediente para que sea de una u otra manera llevado
al nuevo registro, también tiene que ser un registro mercantil y sea registrado y poder continuar a partir de ese momento en ese registro llevando las actas de aprobación de estados financieros, de aprobación o ratificación de comisario, en fin, todo lo que concierne a el proceso mercantil. El artículo 17 tiene que ver con la venta de las sociedades mercantiles. Nosotros en el derecho mercantil vamos a tener siempre la posibilidad de negociar. La diferencia, lo venía diciendo desde el tema número 1, cuando empezábamos a hablar de la evolución y de la historia de lo que era la comparación del derecho civil y el derecho mercantil, es que el derecho mercantil es mucho más expedito, es mucho más rápido, es mucho más inmediato. Eso quiere decir que usted puede hacer un traspaso en cualquiera de los casos de cualquier sociedad mercantil a través de algo sencillo. Les voy a mostrar algo acá, no sé si me van a alcanzar a ver, que es sencillamente un libro de accionistas. Si usted agarra este libro y de forma manual hace un traspaso de unas acciones, inmediatamente esas acciones que se van a plasmar allí van a ser traspasadas. Eso significa que usted puede vender a través de un libro que se llama el libro de socios o el libro de accionistas. Yo puedo en cualquier momento de forma privada hacer un traspaso de las acciones que me corresponden y posterior a ese traspaso de las acciones es que usted se dirige al registro mercantil y va a realizar en el proceso de registrar esa acta conforme a lo que dice el artículo 17. Pero el traspaso en sí es un traspaso que se está realizando dentro del contexto privado, dentro del contexto rápido, sin necesidad, como en el derecho civil, de tener que ir a la notaría, de tener que ir a hacer cualquier otro procedimiento, que también está regulado en la resolución 019, pero aquí para efectos del Código de Comercio, para efectos del derecho mercantil es mucho más rápido, lo hago entonces esa venta a través de ese libro. ¿Quién va a registrar el acta? La nueva persona que sea propietario, que es el interesado de esa sociedad mercantil, quien compró. Pero sencillamente, si yo vendo y me interesa que me den mi dinero, pagar y absolutamente terminar esa relación que tenía con esa empresa. Para eso, por supuesto, se va a requerir siempre las copias de cédula de las personas que participan allí, las copias del registro de información fiscal de la sociedad mercantil. Siempre van a pedirle la solvencia del seguro social. Ojo, ¿qué significa? Que ellos van a buscar garantizar los derechos de los trabajadores. Eso es como un requisito adicional. Entonces van a solicitar allí esa copia de solvencia para que de una u otra manera le den la posibilidad de la venta de esas acciones. Para hacer un procedimiento de venta de acciones, desde el contexto tributario deben hacerse algunos pagos. En el caso de el traspaso de acciones hay una retención que debe realizarse como pago del impuesto sobre la renta. Entonces debe hacerse una planillita donde el fisco va a cobrar un impuesto por la venta de acciones. La venta que se va a generar pudiera ser de que la empresa le vende a otra empresa, sería en este caso un traspaso a una persona jurídica, o que la empresa le vende a una persona natural, o entre socios se distribuyen acciones, se venden acciones. Lo que sí quiero dejar claro el día de hoy es que entre esposos, entre personas que estén casadas, no se puede realizar traspasos en el contexto ni del derecho civil ni del derecho mercantil. Eso es una prohibición expresa que se tiene sobre el traspaso de acciones en el caso de que una persona participe en la empresa. Yo le voy a vender a mi esposa. ¿Por qué le vas a vender? Si lo que ella tiene es tuyo y lo que tú tienes es de ella. Entonces, en líneas generales, basado en ese principio, obviamente hay una prohibición expresa, pues no tiene sentido realizar un procedimiento de ese tipo. Dentro de esa venta es obligatorio presentar la firma del comprador y la presentación del libro de accionistas. ¿Por qué? Porque donde realmente va a quedar el traspaso es en el libro de accionistas. Aquí voy a registrar, llamemos así, la formalidad en esa condición pública para que esos terceros, esa comunidad de negocios vean la venta que se realizó, pero el traspaso real se está haciendo a través del libro de accionistas. Entonces, uno de los consejos que tienen que tener ustedes es, en todas las organizaciones mercantiles, el libro de accionistas debe estar bien resguardado, porque allí es donde se puede de una u otra manera vender o comprar las acciones que se tienen dentro de la organización empresarial. Bien. Y obviamente, si estamos hablando de un ente regulado, que es este particular numeral 5 del artículo 17, tiene que ver si es un banco. Yo no le puedo vender las acciones a cualquier persona porque la superintendencia de banco va a revisar quién es Juan, quién es María, quién es cualquiera de los accionistas que estén allí y van a ver que sean personas que realmente puedan demostrar que ese capital social es lícito y en función de eso le van a permitir que sean o no accionistas. O sea que no es porque yo le quiero vender a quien yo quiera, sino que también a quien yo quiera, pero a quien el Estado me permita aprobar.
Lo mismo va a pasar, por ejemplo, con una empresa de corretaje. Para poderle vender unas acciones a alguien, tiene que ser corredor de seguros. Yo no puedo venderle a alguien que no sea un profesional y que no tenga licencia de corredor de seguros, tal como se explicó en el tema número 5. Eso implica entonces que hay algunas prohibiciones, algunas condiciones especiales. Eso depende, por supuesto, del objeto comercial de la sociedad mercantil. Teniendo eso en cuenta, continuamos con lo que sería el artículo 18 de la resolución 019. Aquí ya va a empezar a especificar lo que tiene que ver con aumento de las sociedades mercantiles, aumento del capital social y los requisitos que se deben tener. Esto es una de las condiciones muy necesarias, particulares y el día a día que está sucediendo. Existen dos cosas que sucedieron, que fue las famosas reconversiones monetarias. ¿Qué es eso? Teníamos una cantidad de valor de la moneda, supongamos cualquier activo, el que fuera, esto es un marcador, y ese marcador, por ejemplo, costaba 100.000 bolívares, y resulta de que de un momento a otro el marcador vale 3 millones de bolívares. ¿Qué sucedió? La moneda, de una u otra manera, perdió su nivel adquisitivo. El Estado en estos últimos tiempos ha realizado dos reconversiones monetarias. ¿Qué dice? Quítele 3 ceros a la moneda y después dice quítele 5 ceros a la moneda. O sea, agarramos esa cantidad que teníamos y la vamos a reducir. Y al final, las empresas habían sido constituidas por esos 5 millones. Y resulta de que si nosotros ahora revisamos esa reconversión monetaria, vemos que esa empresa vale menos de un bolívar, porque le quitaron todos los ceros y al final quedó en un bolívar. Quiere decir entonces que esa empresa es prácticamente imposible que valga un bolívar porque es dueña de un carro, es dueña de un local, es dueña de muchas cosas. ¿Qué debe hacerse? Capitalizarse, hacerse un aumento de capital. Eso es algo que muchas organizaciones empresariales ahorita están realizando. Esas actas son a las que se refiere en este caso el artículo 18. O desde el contexto de la práctica también puede suceder lo siguiente. Nosotros decidimos, por ejemplo, constituir un bodegón y ese bodegón lo colocamos en Barrio Obrero y no fue bien, el negocio funciona y resulta de que queremos montar un bodegón nuevo, pero no va a salir el dinero de las utilidades de esa empresa, sino que vamos a agarrar dinero de cada uno de los socios y lo vamos a colocar para hacer o para constituir un bodegón nuevo y ese domicilio va a ser en La Concordia, va a ser la misma empresa, pero yo voy a aumentar el capital, ¿para qué? Para que esa empresa sea más grande, tenga dos establecimientos comerciales o puede ser el mismo establecimiento, pero tenga más inventario, tenga más capacidad, en fin. En cualquiera de esos casos, esa también puede ser una condición para que las personas en un momento determinado decidan hacer un aumento de capital. Eso entonces refiere a que se debe tener las copias de la cédula, la copia del registro de información fiscal y obligatoriamente unos estados financieros. ¿Quién emitirá esos estados financieros? Un contador público. Pero hay algo interesante para esos aumentos de capital. Se requiere un informe de comisario. Usted, licenciado en administración, va a tener que revisar esos estados financieros y identificar en su informe de comisario de dónde viene ese capital que se va a invertir para esa nueva empresa o de dónde es que salieron esos nuevos números con esa reconversión monetaria, con esa pérdida de valor de la moneda y el nuevo valor que se tiene. De una u otra manera, volvemos a ver que no solamente en la Constitución, sino en este caso cuando se aumenta o también va a pasar cuando se disminuye el capital, se requiere entonces un informe del comisario, un informe de esa persona que de una u otra manera es como la garante de las transacciones que se realizan en esa sociedad mercantil. Obviamente, para realizar estos procedimientos se hacen los pagos correspondientes al fisco y si estamos hablando de un ente regulado, como dice el numeral 5 del artículo 18, tenemos entonces que solicitar la autorización. Si yo voy a aumentar el capital y es un banco, es una empresa de seguros, es una empresa de hidrocarburos, como revisamos anteriormente, una empresa de vigilancia, en fin, cualquiera de ellas, se requiere necesariamente entonces esa condición especialísima del ente regulador. Y debemos entonces además tener un documento que acredite el aporte. ¿Cuál va a ser el aporte? Bueno, yo aporté en especie, por ejemplo, para crear el nuevo bodegón, 5 neveras, un refrigerador, 3 cuartos fríos, lo que yo haya aportado y las facturas de eso. O pudiera ser una cava para trasladar mercancía, en fin, cualquiera de los casos que se vayan a realizar. Si es el caso de reconversión monetaria, existe un proceso que se hace a través de los índices nacionales de precios al consumidor, que es agarrar ese valor en lo que costaba en una unidad de tiempo y llevarla a la realidad actual. Obviamente a través de hallar un factor de actualización, un procedimiento matemático, algo muy parecido de
lo que era matemática financiera, pero en este caso mucho más sencillo, tomó un IPC que es emitido por el Banco Central de Venezuela a el valor que correspondía para determinado momento y luego el INPC al valor que voy a llevarlo y sencillamente con eso voy a hallar un factor de actualización y lo voy a multiplicar por el costo histórico y obtengo por supuesto ese proceso, un proceso que vamos a revisar adelante en el proceso formativo que ustedes tienen en la carrera. Bien, en el caso de que el aporte sea con bienes muebles, copia del título de propiedad, ya hablamos de eso, si es el refrigerador, si es el carro, cualquiera de esos, de copia del título, y el estado financiero, lo que está presentando el contador público debe ir en fechas de intermedias, significa antes del aumento y después del aumento. Obviamente entonces usted en el informe de comisario grafica lo que es antes del aumento y también lo que es después del aumento de capital, cómo se ven los estados financieros antes y después de ese proceso. Y si se efectúa por efecto de capitalización, eso es otra de las condiciones. Muchas veces las empresas, ojalá todas las empresas se den bajo ese contexto. Hay una metodología muy interesante que es la metodología de los japoneses, porque allí tienen una idea de que las empresas deben de cierta manera primero crecer. Entonces hacen un proceso de inversión y reinversión durante 20 años. Durante 20 años todo lo que yo me gano lo invierto en la misma organización empresarial. Aquí en Venezuela y en los países de Latinoamérica tenemos otra concepción. Creamos la empresa y en el primer año queremos un carro, en el segundo año la casa y así sucesivamente y al final le invertimos a la empresa. ¿Cómo te puede dar la empresa más? Pues las empresas nunca van a crecer en una proporción importante porque al final usted todo el tiempo le está sacando el capital que se va creando. Si usted crea una empresa y capitaliza todas las utilidades, o sea, no hace lo que expliqué hace rato, un retiro de dividendos, que sacar el dinero de la utilidad que me gané y llevarla para mi bolsillo, sino que ese mismo dinero que me gané, que están las utilidades, lo recapitalizo, se lo vuelvo a inyectar en la misma proporción de la organización empresarial, pues esa empresa va a crecer. Si usted agarra y crea una empresa y esa empresa la plantea a 20 años sin retirar ningún tipo de dinero, pues ¿qué va a pasar? Que en 20 años tienes que tener una empresa muy grande, porque obviamente todo lo que usted tenía lo siguió invirtiendo en la empresa, tuvo que haber crecido. Eso no significa que usted debe colocarse un salario acorde a la realidad económica de cada momento y en función de eso, por supuesto, usted no está descapitalizando la empresa, sino que está haciendo un proceso de reinversión. Eso también formará parte entonces de este proceso de aumento de capital si fuera la disposición. Eso también pueden ustedes plasmarlo dentro de ese contexto estatutario. El artículo 19 entonces habla de todo lo contrario. Estábamos hablando en el 18 del aumento, ahora vamos a hablar de la disminución. ¿Cuándo yo voy a disminuir el capital? En cualquier caso, los accionistas pueden decidir, mire, ya va, aquí hay mucho dinero, este dinero está ocioso, este dinero de una u otra manera no está generando ningún tipo de respaldo, vamos a repartir ese dinero, vamos a quitarle capital a la empresa. No son utilidades porque no fue un dinero que me gané, sino puede haber sido el mismo dinero que yo invertí, pero no fue necesario todo ese y podemos entonces hacer una reducción. En ese caso también eso puede hacerse de forma clara e inequívoca y también debe registrarse en esos registros mercantiles. Conclusión hasta este momento, ¿qué son los registros mercantiles? Es ese lugar público donde se van a constituir las sociedades mercantiles y también los fondos de comercio, también esas firmas unipersonales y obviamente ya les he explicado, de todos modos, lo vemos más adelante, que van a ser mucho más sencillos los requisitos. Pero cuando hablamos de sociedades mercantiles, va a ser mucho más complejo y vamos a necesitar profesionales que de una u otra manera tengan un título universitario y no solamente eso, sino que estén inscritos en un colegio profesional, independientemente de la profesión que tengan, pero siempre obviamente esto en función o de los economistas o de los administradores o de los contadores públicos. Para el artículo 19 van a pedir lo mismo, la copia de cédula, de identidad, en este caso, de la persona que va a hacer el procedimiento de liquidación, que en líneas generales también va a ser un profesional. Puede ser cualquiera de ustedes, un licenciado en administración, un economista o un contador público, el que realice el proceso de liquidación. Eso también es interesante. Mire que estamos viendo una figura diferente de un profesional que va a administrar con un fin específico o con un fin de reducción de ese proceso de liquidación de acreencias que se tienen dentro de la empresa. Copia del registro de información fiscal de la sociedad mercantil, el nombramiento del liquidador por parte de la asamblea de accionistas, el informe de comisario. Esto se hace de forma amigable, si no es nombrado inclusive por un tribunal, pero siempre va a ser un profesional el que van a nombrar para eso y unas copias de estados financieros antes de la disminución y después de la disminución, como que quede constancia de que era lo que había antes y que era lo que había después
para efectos del cumplimiento de los estados financieros. Es raro que hasta este momento no me han hecho ninguna pregunta. Este es el segundo ciclo de 40 minutos de clase. Estoy atento, vuelvo e insisto, si hay preguntas, inquietudes o algo, cualquiera de ustedes puede activar el micrófono, no tengo ningún problema y atreverse a hacer su comentario. De verdad que quedo abierto siempre a esos comentarios porque creo que son fundamentales para el aprendizaje y también agradezco de una vez que se estén conectando a la clase. El artículo 20 de esta misma resolución 019 que les estoy transmitiendo me habla de la tramitación o disolución. Ya no voy a reducir el capital social, la voy a liquidar totalmente, la voy a desaparecer del mundo de los negocios. Ya no de una u otra manera va a mantenerse dentro de ese contexto de la unidad de negocios, sino que yo la voy a desaparecer. Eso tampoco puede darse. Cuando nosotros constituimos, cuando iniciamos hablando de la resolución 019 que tiene que ver con sociedades mercantiles, en el primer punto que era constitución, usted allí estableció un tiempo. La sociedad va a durar 5 años, va a durar 10, va a durar 20. ¿Quién decide el tiempo? Ustedes, los accionistas, las personas que de una u otra manera se están uniendo para crear esa empresa. Pero si en dado caso usted, antes de que lleguen a esos 5 años, que fue lo que dispuso, antes de que llegue a esos 10 o a esos 20, en fin, el tiempo que ustedes hayan colocado, usted decide terminar esa sociedad, eso es posible. Eso se puede también generar. Usted puede disolver esa sociedad mercantil, usted la puede fusionar con otro, que lo vamos a ver más adelante. Esas son condiciones que son completamente viables dentro del contexto del derecho mercantil. ¿Qué se requiere según el artículo 20? Copia de cédula de los accionistas para el momento del proceso de liquidación, copia del RIF de la sociedad mercantil, nombramiento del liquidador. ¿Y quién carajo es el liquidador? Un profesional. ¿Qué va a hacer el profesional? Bueno, ¿cuál es el patrimonio que se tiene? ¿Cómo vamos a dividir y a quién le corresponde cada pedacito para de una u otra manera que se cumpla con la proporción accionaria? ¿Y quién hace eso? Un licenciado en administración, vuelvo, insisto, un economista o sencillamente un contador público. ¿Hay trabajo para los profesionales de área administrativa? Muchísimo. En las sociedades mercantiles, muchísimo. Esto es algo que es interesante y es la invitación que se le hace en este caso por parte de la universidad a cada uno de ustedes a que continúen con su carrera, a que se enamoren de su carrera y a que vean que existen muchísimas posibilidades de trabajo. ¿Por qué? Porque para constituir, para funcionar sobre una entidad mercantil se requieren diferentes profesionales y eso es algo que está completamente constituido en ese código de comercio. Y les recuerdo, ese código de comercio no es algo por lo que se tiene uno que de una u otra manera desorientar con otro tipo de normas. Existe una pirámide de Kelsen que les había indicado hace tiempo y en esa pirámide de Kelsen está la constitución, luego los códigos, las leyes orgánicas, las leyes de carácter ordinario, reglamentos, providencias y demás. ¿Qué estamos viendo aquí? Que obviamente es el código el que dispone muchas de esas figuras que aparecen allí y que tengo que tener clara qué es un agente, qué es un corredor, qué es un liquidador, qué es un comisario, ¿sí? Porque cada uno de ellos cumplen un rol y obviamente diferenciarla de quién es un accionista, de quién es un socio, dependiendo de la figura del derecho mercantil que corresponde. Entonces, miren lo bonito y lo interesante de esta cátedra de Derecho y Legislación Mercantil. Para ese procedimiento de disolución, así como para la reducción y así como para el aumento, se dispone, como lo ven en el artículo 20, de que es obligatorio también un informe de comisario. Entonces, ese informe de comisario va a revisar todo eso que hizo el contador en esos estados financieros y todo eso que está plasmando el liquidador. ¿Para qué? Para que exista esa proporcionabilidad real de transparencia de traspaso de esas acciones a las demás personas. Vamos a hacer lo siguiente, tengo hasta el día de hoy ya 2 bloques de 40 minutos. Vamos a, si ustedes quieren, ya me está diciendo el sistema que se va a acabar la clase. Vamos a dejarlo hasta acá. Eh, en el día de hoy grabé la clase yo. Estoy tratando de probar a ver si las puedo grabar yo y poderlas publicar. Mandé a cambiar, si la cámara no se ve del todo en el lugar que corresponde o algo así, es porque todo esto lo compré para tratar de darles un poco mejor la clase. Estoy un poco preocupado con ustedes, a ver cómo avanzamos, pero quiero que avancemos bien, avancemos con un contexto de aprendizaje real, ¿ok? Entonces, Dios mediante, continuamos con la clase el día de mañana. Recuerden que la clase, el día de mañana a primera hora tengo clase con la otra sesión, terminada la clase con ellos, un poquito antes de terminar con ellos la clase, les aviso a ustedes para que estén atentos de conectarnos a la siguiente clase.
De verdad que agradecido el día de hoy por la receptividad. Veo que hay una asistencia un poquito más interesante que en las clases anteriores y eso lo agradezco muchísimo. Que pasen entonces todos una feliz tarde. Si llegan a tener cualquier duda, espero que sí las tengan, por favor. Yo espero muchísimo que las tengan. Hagan eso a través, pueden ser de mensajes de voz por la plataforma de Telegram. Me gustaría muchísimo los comentarios de las 14 personas que están en este momento participando sobre la clase del día de hoy. De verdad que muy agradecido por todo. Y entonces, pues nada, vamos a terminar entonces la clase del día de hoy.